Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en 5 minutos a las 3 en punto. Empezamos con el webinar Manejando tu carrera en un entorno de cambio, donde nos va a acompañar Rosario Almenara, vicepresidente de Relaciones Institucionales y consultora de LHH DBM Perú, para conversar con ustedes y darles algunos tips sobre cómo manejar su carrera en un entorno de cambio. Gracias por estar aquí con nosotros, compartir un espacio de su tarde con nosotros. Ya rápidamente hay más de 100 personas conectadas. Muchas gracias. Como siempre decimos, personas de todos lados que se preocupan de su carrera. Nos encanta que estén aquí porque demuestra que efectivamente se preocupan de su carrera y quieren escuchar cosas nuevas para poder dar lo mejor de sí en este entorno. Sabemos que siempre nos acompañan de distintos sitios. Si quieren, vayan contándonos desde dónde nos acompañan. Nos gusta mucho ver que no solamente son personas de Lima, sino de otros sitios del país. Hola Inés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jimena, hola Charo, qué gusto tenerlos aquí y a todos los que están ya conectados unos minutos antes de empezar. Es un gusto estar entrando a nuestro webinar número 19 y qué mejor que hacerlo con Charo y con todos ustedes hoy día. Si es que ustedes están aquí porque les interesa el tema y quieren que alguien más lo escuche, comparta esto, hay algo que les guste, no se olviden de escribirnos en los comentarios para que se animen a entrar y acompañarnos hoy por la tarde. Y si por alguna razón tienen que desconectarse algún minuto porque sus hijos los interrumpieron, porque los llamaron a una reunión de trabajo, pues este webinar se va a quedar aquí en la página web del Facebook de gestión y también en nuestras redes sociales del EHH DBM Perú. Como les comentamos, a las 3 de la tarde empezará el webinar donde Rosario nos compartirá muchos tips sobre cómo manejar nuestra carrera pues, en un entorno de cambio. Así es, Eh, Jimena, y como todos saben, bueno, ahora la vamos a presentar, tú me imagino vas a presentar más formalmente a Charo en unos minutos, pero sí para nuevamente agradecerle a ella por hacer este webinar hoy, dedicarle tiempo, cariño a algo que ojalá sirva en beneficio de todas las personas que, que lo escuchen y que lo puedan escuchar ahora o compartir días después desde a sus amigos y colegas. Y bueno, esto como siempre, como parte de nuestro esfuerzo de poner nuestro granito de arena en épocas de pandemia y crisis para todos los que necesiten esta información a la mano, actualizada, vigente, lo último, somos los número uno en el mundo, en el país también, obviamente, y todo lo que sirva para contribuir en beneficio de los demás es nuestro gusto y privilegio hacerlo. Exacto, y la idea de este webinar, en realidad algunos que se están registrando nos preguntaban, ¿y esto es solamente si estoy buscando algún empleo? ¿Esto es si es que quiero crecer en mi carrera? Y realmente es para poder manejar tu carrera siempre. Tengas un empleo, estés pensando cambiar, estés en este momento sin empleo y quieras ver de hacer algo diferente. Es cómo manejar realmente nuestra carrera, ser realmente consciente de ella y adicionalmente, por supuesto, tener herramientas para siempre ver qué tanto más puedo hacer, qué más puedo aprender y enfocarnos hacia nuestro siguiente paso siempre profesional sin pues caer en la complacencia, ¿no? Una pregunta, Charo, una pregunta, Jimena. Terminando, tendremos tiempo, unos minutos para preguntas, ¿cierto? Ojalá que sí, siempre tratamos, ojalá que podamos hacerlo, así que si es que tienen alguna pregunta durante el webinar, vamos a estar súper pendientes para poder tomar nota de las preguntas y ojalá poder contar con un espacio para poderlo hacer. Va a depender de cómo vayamos avanzando, pero esperemos que En los sí. tiempos. Exacto. Ya son las 3, Inés, si te parece, damos la bienvenida oficial. Como no, hola a todos, buenas tardes. Son las 3 de la tarde. Hoy día estamos haciendo nuestro webinar número 19 de esta serie que venimos haciendo desde que comenzó la crisis sanitaria, siempre tratando de contribuir, como dije recién, con un granito de arena a todas aquellas personas que estén necesitando ideas, tips, eh, herramientas, sobre todo metodología y metodología de última generación para mejorar sus carreras, para elevar sus perfiles profesionales, para ser mejores profesionales, mejorar en sus trabajos, ser mejores personas también, veces algunos de los temas que hemos tratado. En el día de hoy, este webinar lo va a hacer Charo Almenara,
Charo, ahora Jimena la va a presentar más formalmente, pero Charo es vicepresidente nuestra en LHH de BM Perú. Charo tiene un PhD, lo cual nos llena de orgullo a todos sus colegas y especialmente a mí y a Jimena y a todos. Y Charo es una de nuestras mejores consultoras. Ella atiende los casos de los ejecutivos de más alto nivel que están en procesos de recolocación. O sea que si hay alguien que sabe de estos temas, que tiene los pergaminos y la experiencia práctica para brillar en esto, es ciertamente ella. Y a todos, antes de darle pase a Jimena, nuevamente agradecerles que se hayan sumado. Pueden compartir luego este webinar con quien quieren, con sus amigos, familiares, colegas. Está siempre, queda colgado todo en nuestra página web. Y está ahí para que ojalá les pueda servir de algo y por qué no de mucho, sobre todo en estas épocas de crisis, de pandemia, donde las cosas siguen inciertas y están movidas, pero que los que estamos, como siempre, mirando de cerca cómo mejoramos como profesionales, queremos contribuir con ustedes y ojalá les resulte útil. Super, muchas gracias, Inés. Efectivamente, los vamos a dejar ya en breve con Rosario Almenara. Rosario Almenara es vicepresidente de Relaciones Institucionales y consultora nuestra. Tiene una gran experiencia asesorando a gerentes de altos niveles. Ha sido gerente de la oficina de LHH de BM Perú en Centrum Católica hasta hace unos años, en 2006. Fue funcionaria de carrera del Banco Central de Reserva del Perú y además fue viceministra de Economía por 9 años. La verdad es que es algo que realmente, las personas que realmente dedican sus horas a servir pues al Perú, a dar herramientas para el Perú, pues por supuesto Charo puso ahí no voy a decir su granito de arena, sino más bien varios baldes probablemente de arena, y desempeñó también el cargo de Superintendente Nacional de Administración Tributaria en el año 2000. Es economista de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en economía de la Universidad de Texas en Austin, y tal como mencionó Inés, es doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y además doctor en Business Administration de Maastricht School of Management. Pero sobre todo, conoce mucho de carreras. Como comentábamos, ha guiado a muchas personas, lo habla no solamente porque lo leyó y porque lo aprendió, sino porque realmente ha visto cómo cosas que realmente les han servido a otros para crecer en sus carreras, para encontrar su camino y poder de esa manera poder aportar a las organizaciones en las que trabaja y por supuesto a la sociedad. Sin más que decir, Charo, te dejamos, toda la audiencia es tuya. Muchas gracias por participar y nos vemos al final del webinar nuevamente. Muchas gracias, Charo. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Inés Temple y a Jimena Mendoza por la presentación que han hecho de mi carrera. Y el día de hoy, con gusto, voy a conversar con ustedes sobre el tema de cómo manejar nuestra carrera en un entorno de cambio. Y quiero empezar con esta diapositiva que para mí es el centro de lo que vamos a conversar hoy. Hacernos esta pregunta: ¿quién es dueño de nuestra carrera? Probablemente a muchos de los que me escuchan hoy, incluso a mí también me lo han hecho muchas veces, nos han hecho la siguiente pregunta: cuéntame sobre ti, háblame de tu carrera, cuéntame sobre tu experiencia profesional, y una serie de preguntas que están relacionadas específicamente al tema de nuestra carrera profesional. Y probablemente hemos dado muchas respuestas, algunas que nos hemos sentido cómodos, otras veces de repente no hemos llegado a responder lo que nos hubiese gustado responder cuando nos han hecho esta pregunta, pero es una pregunta muy importante que ustedes tienen que hacerse. ¿Quién es dueño de nuestra carrera? Y solamente somos todos y cada uno de nosotros dueños de nuestra propia carrera. Somos nosotros los que tenemos que trabajar en nuestra carrera, somos nosotros los que nos tenemos que poner objetivos, tenemos que evaluarnos constantemente. Y para mí es un honor poder acompañarlos hoy, porque este año ha sido un año diferente. Este año que estamos ya terminando justo esta semana, este fin de semana, el mes de octubre,
Han sido meses de cambio en todo sentido de la palabra, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista estrictamente laboral, desde el punto de vista académico, probablemente para muchos de ustedes, y sin dejar de lado la parte personal y profesional y familiar. Y por eso quiero que vean este tema que vamos a conversar hoy en un entorno bastante amplio, en el sentido de que es un año muy especial, para que todos y cada uno de nosotros podamos pensar en cómo estamos administrando y manejando nuestra carrera profesional. Y quiero compartir con ustedes hoy 4 temas. Primero, algunas reflexiones para lo que para mí significa la carrera. Segundo, qué hacer para poder manejar esta carrera en este entorno de cambio, donde tenemos que enfrentar probablemente, como les decía hace un rato, diversos cambios en diferentes partes de nuestra vida personal y profesional. Tercero, cómo prepararnos para poder ser exitosos. Y finalmente es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar estos desafíos y diversas necesidades que se vienen presentando en todo sentido de la palabra, a nivel de las empresas, de los sectores, a nivel de nosotros mismos, como parte de este desarrollo de carrera en el cual estamos cada uno de nosotros trabajando? Empezando con el primer tema, es decir, ¿cuáles son esas reflexiones que nosotros tenemos que tener respecto a nuestra carrera? Y viene una primera pregunta sobre este tema. ¿Qué es la carrera? ¿Qué incluye nuestra carrera profesional? Nuestra carrera profesional incluye muchos aspectos en los cuales uno tiene que considerar al momento de reflexionar respectivamente en nuestras carreras. En primer lugar, no solamente es la secuencia de posiciones laborales que hemos tenido, pueden haber sido en una sola empresa, pueden haber sido en varias empresas, en un solo sector, en varios sectores, pero no solamente es esa secuencia de posiciones, cargos, roles que podamos haber desempeñado en diferentes compañías o en una sola compañía, sino que es un conjunto de experiencias laborales. Y ese conjunto de experiencias laborales incluyen muchos aspectos, muchas variables sobre las cuales uno tiene que evaluar y reflexionar. Hay oportunidades, hay retos, hay situaciones que se nos han ido presentando en esa carrera respectiva, en esas experiencias, pero sobre todo hay experiencias individuales. Es decir, ¿cuál fue el impacto en uno que significó esa experiencia donde de repente fue un equipo, de repente fuimos parte de ese equipo, de repente lideramos ese equipo, de repente fuimos la persona más importante en esa experiencia laboral, pero que tuvo un impacto importante en nosotros, en cada uno de nosotros, y esa es la esencia de lo que normalmente uno tiene que ubicar e identificar en sus carreras. Por eso tenemos que trabajar en el desarrollo de nuestra carrera desde un ámbito y una perspectiva muchísimo más amplia que la pura posición o cargo o reto o rol que podamos desempeñar en una compañía. Vienen estas 6 preguntas que probablemente muchos de ustedes se hacen y realmente es parte de nuestra carrera, es parte de los retos en los cuales uno va enfrentando en el día a día. Y esto es lo que probablemente ha cambiado mucho durante este año que todavía estamos ya próximos 2 meses a terminar. Primero, ¿qué viene sucediendo en las empresas, en las organizaciones, en el sector privado, en el sector público, en el sector académico? Todas las organizaciones han tenido muchos cambios este año y probablemente esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y eso va acompañado con oportunidades laborales. Porque si bien el cambio puede significar impacto en alguno de nosotros, porque es un cambio en la organización por diferentes circunstancias que se vienen dando, eso viene acompañado de nuevas oportunidades laborales o nuevas situaciones laborales en las cuales ustedes tienen que enfrentar y probablemente a título personal, el equipo, donde ustedes estén desempeñando sus propias carreras, y eso es algo que ustedes tienen que revisar. Pero viene una tercera pregunta que tiene que ver con algo que tanto una compañía, una organización, una entidad me ofrece a mí una línea de carrera. Es decir, ¿cuál es esa línea de carrera que yo puedo esperar en una organización
que probablemente le he venido siguiendo mucho estos últimos años y que de alguna forma siempre me he ido preguntando si la empresa me la va a dar, si yo misma me voy a ir generando una línea de carrera, y es algo que también nos hemos ido preguntando, probablemente muchos de nosotros, y nos vamos a seguir preguntando como parte de nuestro desarrollo de carrera. Solo debemos pensar en una línea de carrera vertical, es decir, ir ascendiendo dentro de la organización, y probablemente la respuesta que nos vamos a dar es que en muchas de las organizaciones, hoy en día, sobre todo aquellas que están haciendo procesos de transformación digital, empresas que están cambiando mucho, donde forman estos equipos, que varios de ellos interactúan en forma conjunta, ya el desarrollo de la línea de carrera no es solamente vertical. Hay desarrollos de la línea de carrera mucho más horizontales, con una perspectiva completamente diferente, donde lo que uno va haciendo es crecer incluso en ámbitos bastante horizontales, pero que eso es la parte que genera una carrera aún más importante en cada uno de nosotros. ¿Quiénes consiguen las mejores posiciones? Aquellos que se anticipan, aquellos que están dispuestos a enfrentar el cambio, aquellos que arriesgan. Y a veces uno tiene que arriesgar porque se nos presentan oportunidades y a veces no las tomamos. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque nos sentimos cómodos probablemente en la situación en la que estamos, y eso es parte de los retos que yo quiero compartir el día de hoy. Y finalmente, el tema de la especialización. ¿Qué tanto me conviene a mí especializarme o no? Muchos de ustedes que vienen de carreras técnicas, de carreras donde probablemente el desarrollarse, el certificarse, el ser un referente, el tener un dominio o un nivel de especialización es algo muy importante respecto a nuestro desarrollo de carrera. Va a depender mucho de la función que estemos desempeñando, va a depender mucho de las carreras profesionales en las cuales estamos, va a depender mucho del rol que podamos estar desempeñando hoy en día, pero también es una pregunta que nos tenemos que hacer respecto al nivel de especialización. Acá hay 5 conceptos, 5 formas como podemos evaluar nuestra carrera. Ya he hablado del tema de la línea de carrera, que es una línea de carrera que puede ser vertical, puede ser horizontal, y que de alguna forma probablemente muchos de nosotros que estamos escuchando hemos tenido durante diferentes etapas de nuestra vida profesional estos cambios y estas situaciones en nuestra línea de carrera. Enfrenten los cambios, estén dispuestos a asumir un cambio a veces en su línea de carrera, en el sector o algún aspecto que se nos pueda presentar que tiene que ver mucho sobre todo con nuestro desarrollo de carrera. En la medida que vayamos ampliando nuestra perspectiva, nuestro horizonte, ver cosas nuevas, diferentes, de repente hacer un cambio de área, ser mucho más generalistas, mucho más multidisciplinarios, eso es una forma de crecer y también es una forma de poder decir que estamos asumiendo nuevas responsabilidades y nuevas oportunidades. Y si a alguno de ustedes se le presenta lo que yo le llamo avanzar en la carrera zigzag, donde a veces de repente tenemos que adelantar o retroceder un poco porque fuimos a ver nuevos temas, nuevos proyectos, nuevos sectores, de repente salimos de la línea de carrera porque se nos presentó un proyecto, también es una forma importante de poder crecer y poder aprovechar diversas oportunidades que se nos pueden presentar. Por lo tanto, estamos viendo que el mundo laboral en general está en un constante cambio y para eso tenemos que pensar 6 formas, 6 cambios que se vienen dando desde todo sentido de la palabra y que probablemente este año se han presentado muchos de estos cambios que hacia marzo de este año ni siquiera nos los hubiésemos imaginado. Primero, la forma como trabajamos. Hoy en día el trabajo es remoto, principalmente para muchos de nosotros. Todo ha cambiado, es decir, el tema presencial casi no existe y si se está dando en alguno de los casos, probablemente se va a hacer en una forma mixta, blended, como le llaman ahora, donde va a haber una parte remota, la que es muy importante hoy en día, combinado con un tema principalmente presencial. Todo está cambiando, los equipos que se forman dentro de las organizaciones. Cuando uno entra a una nueva empresa, el proceso de inducción, el proceso de onboarding, es decir, cómo acompañarnos,
en esa nueva etapa de nuestra carrera, en una organización diferente, todo va a ir cambiando en la medida que estamos pasando por estos cambios que se vienen dando. El tema de la comunicación es lo mismo. Hoy día gran parte de nuestra comunicación es a través de estos medios, a través de plataformas, a través de herramientas, y eso lleva a que nuestro estilo, nuestra forma de comunicar también tiene que cambiar. Antes teníamos mucho más el uso del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, y eso de repente hoy tenemos que usar otras formas de comunicación para asegurarnos que todas las partes y todos nuestros equipos puedan estar relacionados e integrados en todo lo que podamos hacer. Definitivamente nuestras destrezas, hoy el tema tecnológico, el tema digital, es parte de nuestra carrera, es parte de algo que tenemos que seguir desarrollando para poder estar mucho más anticipados a todos esos cambios que se vienen dando. El conjunto de servicios que ofrecemos también está cambiando significativamente. Estemos en una parte operativa, estamos en un área de servicios, en cualquiera de los roles que podamos estar desempeñando, nuestro servicio, es decir, nosotros y cada uno de nosotros somos proveedores de servicios y ese conjunto también está cambiando en muchas organizaciones. La forma de cómo nos educamos, hoy día la educación a distancia es un activo que existe y hay que saberlo aprovechar porque probablemente si no nos anticipamos a esos cambios y si no estamos constantemente capacitándonos y formándonos, probablemente nos vamos a quedar rezagados y eso es algo que tenemos que aprovechar hoy en esta transición y en esta nueva etapa. Y por supuesto, el tema de nuestra actitud. Es decir, hay momentos más difíciles hoy, muchos de nosotros, porque todos estos cambios tienen un impacto en la persona, somos seres humanos que vivimos en el día a día, en un contexto diferente, pero lo que nunca puede cambiar es esa actitud positiva en todo lo que hagamos, porque esa es la forma como nosotros podemos llegar a mucho más personas y sobre todo poder estar mucho más cercano a lo que viene pasando en nuestras carreras. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestro nivel de empleabilidad y sobre todo siempre tenemos que reinventarnos. Y por supuesto, antes que lo demás, cuando entre a las siguientes partes de mi presentación de hoy, voy a poner énfasis en el tema de empleabilidad y sobre todo en el hecho que tenemos que reinventarnos y tenemos que estar dispuestos a cambiar, sobre todo en aquellos momentos donde probablemente nos está yendo bastante bien, pero a veces ese es el mejor momento para podernos reinventar. Y por eso, terminando ya esta primera parte, pensemos en nuestros logros, pensemos en nuestros resultados, el tema empleabilidad, que ya les he conversado, muy preocupados de nuestro marketing personal. Hoy día el marketing personal no es solamente presencial, es a través de canales virtuales, a través de canales digitales, a través de este trabajo remoto, que tenemos que asegurarnos que nuestro marketing personal es impecable en todos y cada uno de los momentos que estemos interactuando con nuestras personas. Y por supuesto el tema de línea de carrera, que ya les he mencionado, las diferentes formas en las cuales podemos trabajar nuestra línea de carrera. Ok, entremos a la segunda parte. ¿Cómo debemos manejar nuestra carrera en este entorno de cambio? Y para eso viene este primer punto. Todos los que estamos acá, todos los que me están escuchando, podemos y debemos aspirar a tener un trabajo ideal. Es cierto, este trabajo ideal cambia a lo largo del tiempo, porque probablemente vamos a ir priorizando muchos aspectos, muchas fases en nuestras vidas académicas, personales, laborales, familiares, pero tenemos que buscar, combinando todas estas variables, cuál es ese trabajo ideal al cual yo debería aspirar poder llegar. ¿Por qué? Porque si yo manejo mi carrera en forma adecuada, yo puedo asegurar cumplir con aquellos objetivos y metas profesionales que yo me vaya fijando y sobre todo poder comprar mi libertad profesional. Es decir, si a mí se me presenta una oportunidad laboral donde yo sé que eso va a tener un impacto importante en mi carrera, si estoy o no preparado o preparada para poder enfrentar ese cambio y poder tener
mi línea de carrera, el destino de mi propia carrera, 100% bajo control. Esta gráfica ya la han visto en diferentes oportunidades, pero es muy importante que nosotros siempre tratemos de acercarnos, de aproximarnos a ese trabajo ideal donde nuestras habilidades, nuestros intereses y especialmente nuestros valores tiendan a poder encajar de la mejor forma posible. Nosotros tenemos que buscar ubicar ese espacio, ¿no? Es un espacio, es un área donde todos logramos conseguir dentro de esta combinación de estos 3 círculos que estamos viendo ahí, cuál es ese empleo ideal sobre el cual queremos llegar. Pero no llegamos así de fácil, porque para esto hay que trabajar, para esto hay que manejar nuestra carrera, para eso hay que ponernos metas, para esto hay que ponernos objetivos, para eso hay que enfrentar retos. Y para eso yo quiero conversar cuáles son esas 5 fases o cuáles son esos 5 aspectos sobre los cuales nosotros tenemos que poner foco al momento de manejar nuestra carrera profesional. La primera tiene que ver con la autoevaluación. Y es una autoevaluación constante. ¿Por qué? Porque nosotros combinamos 3 aspectos que son lo central en lo que nosotros le llamamos nuestras anclas de carrera. Es decir, ¿qué es lo que sostiene mi carrera, lo que yo quiero hacer, lo que es importante para mí, lo que a mí me satisface? Y sobre todo, cómo yo, en la medida que estoy en diferentes organizaciones, en diferentes posiciones, enfrentando diversos retos, nosotros agregamos un determinado valor a la organización. Aprendamos a combinar estos 3 aspectos. A veces, vidas profesionales muy intensas pueden tener un impacto en nuestra vida personal o familiar. A veces podemos poner mucho más prioridad a que nosotros queremos generar hacia la sociedad un propósito, una contribución, y de repente eso también nos hace poder poner mucho más peso de repente a algo que es muy importante para mí en mi vida y en mi situación en la cual yo estoy viviendo. Seamos honestos, yo siempre les digo, con nosotros mismos. En esta carrera, para realmente estar satisfecho y sentirnos bien, tenemos que saber combinar qué cosa es importante para mí, qué cosa es lo que realmente me satisface, aquellas necesidades que yo pueda estar teniendo en este momento. Y tercero, siempre generar valor en las organizaciones o en todo aquello que nosotros podamos estar haciendo en este momento como parte de nuestra carrera profesional. Y para eso hay que fijarnos objetivos. Objetivos de corto plazo, objetivos de mediano plazo y objetivos de largo plazo. Pero no son puros objetivos, sino qué metas yo debo ir cumpliendo para poder llegar a alcanzar esos objetivos de corto plazo, de aquí a 3 meses, 6 meses, 1 año. Este periodo ha sido un año de muchos cambios y probablemente los periodos referidos al corto plazo se han reducido, se han recortado un poquito, pero tenemos que trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero con metas. Y cuando hablo de metas me refiero a varios aspectos. En primer lugar, a entrevistas con expertos en el tema en el cual yo quiero especializarme, en el tema en el cual yo quiero aprender. Probablemente siento que no tengo las capacidades técnicas suficientes, de repente no he tenido la oportunidad o la experiencia laboral que me permita tener un determinado dominio de un tema, y para eso yo debo entrevistarme con ciertos expertos en ciertos temas particulares. Segundo, el uso de mentores, personas importantes para uno que nos han visto crecer, que nos admiran, que nos respetan, que son parte de nuestro círculo de confianza y que probablemente con gusto esas personas nos van a poder ayudar a ser mucho mejores profesionales, personas que podemos aspirar a nuevas y diferentes posiciones de las que venimos ejerciendo en este momento. Tercero, investigar, explorar qué está pasando con las diferentes herramientas, con los diferentes métodos. Les decía hace un rato, las organizaciones están haciendo cambios muy importantes en forma acelerada, probablemente muchos estimados de aquí a 2 o 3 años, y muchos han tenido que anticipar esos cambios
ese uso de nuevas herramientas, porque todo ha venido bastante rápido y en ese sentido tenemos que investigar qué está pasando dentro de las compañías. El tema de nuestras brechas, es decir, en qué hemos avanzado y en qué no, y cómo enfrentar esas brechas respecto a lo que puedan pedir sobre nuestro perfil, fijarnos acciones y plazos para cerrar esas brechas y muchas veces priorizar. No podemos hacer todo. A veces cuando uno entra a una nueva posición laboral, con nuevos retos, con nuevos desafíos, y de verdad uno empieza a ver cosas nuevas, y uno quisiera hacer muchas cosas. A veces nos comprometemos y ponemos todo el esfuerzo de nuestra parte, pero siempre hay que aprender a priorizar, a ver qué cosa es urgente, a qué le doy mayor prioridad, porque tenemos un límite y la cosa es que tiene que siempre haber un balance para que todo vaya caminando de la mejor forma posible. Cero, cómo alinear nuestros objetivos. Y debemos alcanzarlos, o por lo menos medirlos y evaluarlos respecto a lo que está pasando hoy. Hoy día me están escuchando probablemente muchos profesionales, muchos ejecutivos, muchas personas que están en su ámbito laboral en diferentes situaciones o posiciones, algunos trabajando con un empleo, otros buscando nuevas oportunidades, pero todo lo que estoy conversando hoy es importante que haya un alineamiento. ¿Qué estoy haciendo hoy? Y en aquello que yo me vaya fijando en estos objetivos que hemos conversado, ¿qué debo hacer? Si es respecto a la organización en la cual yo estoy trabajando hoy, si es respecto a nuevas posiciones en las cuales yo quisiera trabajar. Cualquier situación que yo me fije como objetivos, tiene que haber un alineamiento entre lo que yo estoy haciendo hoy y aquello que yo pueda estar aspirando dentro o fuera de una organización respecto a lo que yo quiero en mi carrera profesional. El cuarto aspecto es el corazón de hoy. ¿Cómo evaluar ese mercado laboral en el cual uno está haciendo una carrera profesional? Segundo, ¿qué destrezas debo fortalecer? Y sobre todo algo que siempre van a escuchar de nosotros en LHDBM, que es trabajar y cultivar nuestra empleabilidad. ¿Por qué? Porque el tema de la empleabilidad es lo más importante para ustedes y es la forma como nosotros aseguramos dos pilares: nuestra capacidad de agregar valor, de generar resultados, impacto, logros, pero está este segundo pilar que para mí es el más importante: cómo desarrollamos aquellas competencias que vamos a requerir para encontrar o mantener un espacio de contribución profesional, cuando y donde sea necesario. Y esas competencias, si nosotros no las desarrollamos, no trabajamos en ellas, esperamos o creemos que a futuro lo vamos a poder hacer, probablemente no vamos a estar preparados para poder enfrentar esos cambios que se pueden haber estado dando. Y no tenemos mejor ejemplo que este año. Este año, donde cada mes ha sido un cambio muy importante desde todo punto de vista, personal, familiar, académico, estrictamente laboral, donde ya les he dicho que hay todos estos cambios en todas las destrezas que tenemos que empezar a desarrollar, probablemente nos damos cuenta de que si no hemos venido desarrollando determinadas competencias, probablemente vamos a estar algo menos empleables, y eso es algo que tenemos que trabajar en todos y cada uno de los momentos en nuestras carreras. Y acá hay tres aspectos, tres palabras que para mí son centrales. Este es un tema que lo conversamos y lo vemos mucho en la compañía, que Inés lo toca mucho en su libro, que lo voy a compartir en un rato, donde es el tema de la lucidez, es el tema de la actitud, que ya les decía de los 6 aspectos de cómo está impactando esos cambios, les hablaba mucho de la actitud, y finalmente este enfoque empresarial de nuestra carrera, es decir, administrar nuestra carrera como si fuéramos una empresa, como si fuéramos alguien que administra su carrera, maneja los recursos que están dentro de su carrera, de alguna forma se proyecta hacia lo que quiere hacer, y eso es un proceso en el cual nosotros tenemos que trabajar. Y cuando yo hablo de la lucidez, que es uno de los términos que también quiero acompañar acá en esta diapositiva que estamos conversando,
es que realmente tenemos que tener esa lucidez para poder entender, comprender y sentir qué está pasando en este nuevo mundo de trabajo, en el mercado en general en el cual nosotros estamos desenvolviéndonos y cuáles son esas reglas. Yo les decía hace un rato que la forma como uno trabaja, el servicio que uno ofrece, el desarrollo de nuestras destrezas, todo eso es parte de esa lucidez que tenemos que tener, esa sabiduría que uno tiene que tener para poder enfrentar diversos cambios y estar preparados realmente para estar mucho más con las destrezas y con las calificaciones que ese mercado laboral nos va a ir pidiendo. No podemos esperar a que llegue ese momento, tenemos que anticiparnos para que cuando se dé esa necesidad, realmente estemos preparados para ello. El tema de la actitud, que tiene que ver mucho con el comportamiento, con nuestro liderazgo, con todas esas habilidades blandas que uno tiene que desarrollar, que nos permiten estar mucho más cerca, el relacionarnos, el poder manejarnos con equipos, y que además permiten forjar nuestra carrera y podernos conducir en forma exitosa en este mundo laboral, que no es fácil, sobre todo cuando hay diversos cambios y donde hemos tenido que desarrollar rápidamente muchas destrezas que probablemente antes no eran así. Antes nosotros trabajábamos con nuestros equipos, antes estábamos cerca de nuestros jefes, hoy en día nos comunicamos y estamos muy cerca, pero ya los medios, las formas van cambiando y probablemente ese nivel de relacionamiento también tenemos que ver que sea de la mejor forma posible. Y el tercer tema, el enfoque empresarial de nuestra carrera. El libro de Inés es central en este tema que estamos conversando hoy. Ella habla mucho del tema de la empleabilidad, ella habla muchísimo de este tema de nuestro marketing personal. Yo les pido a todos ustedes que me están escuchando, léanlo. Realmente es algo que nos acompaña en nuestra carrera, en nuestro crecimiento profesional, en cómo manejar nuestra marca personal, cómo ver todo aquello donde probablemente no lo hemos venido viendo, y eso es algo muy importante desde el punto de vista de nuestra carrera y poder ser mejores profesionales y sobre todo manejar muy bien nuestra marca personal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un plan de carrera. Y ese plan de carrera es igual que cualquier compañía. Es un plan de negocio que tiene que ser muy claro, muy bien pensado y muy bien definido para que todas esas estrategias y esa visión de carrera que nos podamos fijar, realmente podamos ir cumpliéndola en cada una de nuestras etapas que estamos enfrentando en las diferentes coyunturas u organizaciones en las cuales venimos trabajando. Y yo les hablaba un poco del tema de dos aspectos que para mí eran muy importantes. El cultivar nuestra empleabilidad, que de alguna forma ya lo hemos conversado, y el segundo tema que tiene que ver que para ser competitivos tenemos que reinventarnos permanentemente. Muchas veces uno cree que está feliz, que todo nos va muy bien. A veces nuestros egos nos hacen sentir en este sentido de arrogancia, que nos ha ido súper bien, que somos súper exitosos, y eso no es bueno en nuestras carreras. Como hay otros perfiles que se le llama el perfil de personas más bien que están en un espíritu de complacencia, tranquilos, a mí nadie me hace bulla, yo me siento bien, y son dos estilos, pero ni uno ni otro es el adecuado cuando nosotros tenemos que pensar en nuestra carrera, porque así nos esté yendo en el mejor de los momentos de nuestra carrera profesional, súper exitosos, o por otro lado, nos sentimos súper cómodos, nos sentimos satisfechos, mejor no hago nada nuevo, no hago nada diferente, caemos en lo que muchas veces es nuestra trampa del éxito. Y la trampa del éxito es que todo creemos que está yendo positivo, todo está yendo bien, todos estamos contentos, pero es justo en ese momento donde uno debe tratar de reinventarse. Es decir, dar esos pasos, esos cambios, corrernos esos riesgos, tomar a veces nuevas oportunidades, porque el que triunfa es el que realmente cambia en el momento oportuno. No perdamos oportunidades, debemos aprender a escuchar. Pueden haber situaciones mejores que las que tenemos hoy muchas veces, pero para eso hay que administrar nuestras carreras
y para eso tenemos que estar siempre preparados para ver qué situaciones, qué etapas se nos pueden estar presentando sobre las cuales uno tiene que aprovechar. Cualquiera sea nuestra situación el día de hoy, perdón, piensen en sus contactos, piensen en sus relaciones. Por eso nosotros hablamos mucho de la red de confianza, porque es la forma donde esta interacción de las personas, hoy día las redes sociales, por ejemplo, el LinkedIn, el Facebook, el Instagram o cualquiera de estas herramientas, nos permite estar interactuando y haciéndonos ver, sobre todo visibles, dónde estamos, dónde están esos contactos, dónde está esa red de confianza que nosotros constantemente tenemos que estar desarrollándola y cuidándola, porque es parte de nuestro activo. Es gente que nos conoce, gente que nos respeta, gente que realmente quiere estar informada de nosotros, pero en forma mutua. Así como quieren estar interesados de nosotros, también nosotros tenemos que estar interesados de ellos como parte de este desarrollo de nuestra carrera profesional, donde no somos una isla, sino que como personas, como líderes, como ejecutivos, como profesionales, siempre la gente tiene que saber, y sobre todo nuestra red de confianza, qué venimos haciendo y en qué estamos desarrollando o no. Y finalmente viene lo que yo le llamo diseñar, implementar y revisar nuestros planes de acción. Ya hemos hablado de la autoevaluación, ya hemos hablado de fijarnos objetivos y metas, hemos visto cómo debemos tener un alineamiento con esos objetivos, hemos hablado de cómo el mercado laboral está llevando a todos estos cambios y que de alguna forma eso está teniendo impacto en nuestras carreras, hemos hablado de que tenemos que seguir desarrollando una serie de destrezas para poder ser mejores profesionales, mejores personas y sobre todo desarrollar nuestra empleabilidad, reinventándonos constantemente, pero viene la gran pregunta, vemos acá. La pregunta que nos tenemos que hacer es, lo que yo le llamo es, hoy estoy en una situación particular, y siempre preguntarnos, ¿sigo haciendo lo mismo? ¿Quiero seguir haciendo lo mismo? ¿O quiero hacer algo diferente? ¿O quiero hacer un cambio? De repente, donde estoy, en mi compañía, ¿por qué? Porque de repente ya estoy mucho tiempo en una determinada posición, de repente he estado muy tranquilo, porque no quiero hacer no quiero correr ningún tipo de riesgo, pero de repente es un buen momento para hacer algo diferente en la misma compañía que estoy, pero que me va a llevar a poder desarrollar mi carrera. De repente en otra organización, es decir, alguien me llama, alguien me presenta una posible oportunidad y de repente también tengo que evaluar esa opción. Tercero, muchos de ustedes emprendedores, muchos de ustedes que tienen una proyección a querer hacer algo propio en algún momento, de repente en esta evaluación de alternativa de áreas de carrera puedo pensar hoy en mi propia empresa, de repente ya tengo una empresa y quiero hacer otra empresa más. Entonces, eso es parte de la evaluación de nuestra carrera. Y también viene un cuarto escenario donde de repente me quiero desarrollar en otro campo profesional. ¿Y por qué voy a poner énfasis en este tema de otro campo profesional? Porque lo hemos visto este año. Este año los sectores económicos en general han cambiado significativamente. Hoy día el sector salud, por ejemplo, es un sector que ha cambiado en forma importante respecto a lo que era hace un año atrás. El sector educación está cambiando en forma significativa, lo que le llamamos los sectores esenciales, todos aquellos que sabemos que son los que menos se han contraído en estos últimos meses. De repente ya no solamente pensar en los sectores económicos, sino también en el ámbito profesional, de repente llevar un curso donde yo me pueda entrenar en algunos temas y eso me permite desarrollarme en otras áreas, en otros sectores o en otras compañías. Entonces, no se olviden de que estos 5 escenarios, el seguir haciendo lo mismo o los otros 4 que significan cambios en nuestra carrera, es algo que constantemente debemos evaluar, definir cuáles son esas alternativas, poner nuestras propias preferencias, tener un análisis de probabilidad, si voy a ser exitoso, si es el momento indicado, de repente hoy es mucho riesgo,
Y eso es un poco lo que ustedes constantemente tienen que hacer para conseguir este desarrollo de su carrera. Identifiquen riesgos y beneficios para cada alternativa para ver si es momento oportuno para poder hacer un cambio respecto a nuestra carrera profesional. ¿Cómo prepararnos? Yo sé que les estoy pidiendo mucho hoy, estoy tratando de poner fases, etapas, momentos, retos, y para prepararnos tenemos que establecer una agenda, establecernos retos. Realmente, al ser dueños de nuestro destino laboral, nosotros tenemos que trabajar en nuestra carrera profesional. Nosotros somos dueños de nuestra carrera. Es cierto que a veces uno siente que la empresa es la que administra nuestra carrera, pero nosotros somos los dueños de nuestra carrera profesional. Y tenemos que hacer todo lo posible de conseguir aquello que nos dé satisfacción profesional y personal, que nos permita desarrollarnos, que nos dé seguridad, que permita que nosotros nos podamos sentir como exitosos desde el punto de vista estrictamente personal. El éxito es como cada uno de nosotros nos vemos respecto a lo que vayamos alcanzando como parte de nuestra carrera profesional. Y por supuesto, nuestra empleabilidad, es decir, cómo cultivar para que esta empleabilidad, para que podamos ser 100% empleables con una visión no solamente de corto, sino de mediano y largo plazo. Somos dueños de nuestro destino laboral. Definan con claridad qué quieren hacer, a dónde quieren llegar y sobre todo el tercer componente, ¿qué precio están dispuestos a pagar? Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, muchas veces nos fijamos metas académicas, nos fijamos metas profesionales, nos fijamos metas personales, nos fijamos metas familiares, y de verdad, no es fácil, porque probablemente en alguna de estas 4 metas vamos a tener que poner ciertos sacrificios, pero ahí está nuestra lucidez, ahí está nuestra sabiduría de poder decir, esto es lo que yo quiero alcanzar, cuánto estoy dispuesto a pagar, qué sacrificios estoy dispuesto a asumir, y a veces eso no es fácil, incluso cuando nos fijemos estas metas, hacia dónde vamos, qué debo aprender, qué debo saber y sobre todo, qué debo lograr. Aprendan a escribir, aprendan a poner metas, aprendan a revisar qué viene pasando cada 6 meses, de repente hoy, cada 3 o 4 meses por los tiempos que estamos hablando, que este año ha sido particularmente diferente, pero tenemos que ponernos metas, escribirlas y sobre todo revisarlas. Para eso yo les pido que trabajen en 3 alcances, en sus conocimientos, en cómo vamos desarrollando estas experiencias y sobre todo ese desempeño y ese potencial que nosotros tenemos que demostrar en todo momento, en todo lo que es aprendizaje, en lo que es el relacionamiento que tiene que ver mucho con nuestras habilidades blandas, el tema de manejo de situaciones difíciles y sobre todo cuál es ese aporte y cuáles son esos resultados que venimos generando en nuestras compañías. Y trabajar en 3 frentes, en las competencias técnicas, que es la parte de lo que se llama normalmente las competencias duras, es decir, qué es lo que yo necesito saber para poder cubrir una determinada posición en la cual yo voy a ser responsable. Pero también tengo que desarrollar mis competencias blandas, mis competencias de relacionamiento, mis competencias de cómo comunicarme, de cómo relacionarme con otras personas, cómo poder liderar e integrar diversos equipos de trabajo. Pero hay un tercer componente, que es lo que yo le llamo las competencias de cómo debemos gestionarnos dentro de una organización, dentro de varios equipos. Ahora con este tema de los procesos de transformación digital en muchas compañías, donde hay mucha horizontalidad o donde hay mucha multidisciplinaridad o donde tenemos que saber interactuar con diferentes personas, tenemos que tener lo que dice mi diapositiva, la capacidad para poder reconocer estas diversas interrelaciones que se empiezan a presentar en muchas organizaciones y que para veces no es fácil, porque no solamente es cómo me relaciono dentro de mi equipo, sino parte de varios equipos que van circulando en forma simultánea. Y sobre todo, lo segundo, la capacidad para poder evaluar
¿Qué cosa es lo que mi compañía, mi empresa, mi organización necesita realmente de mí? Si mañana me va a ascender alguien, mi jefe, o si alguna persona de mi equipo me va a plantear la necesidad de hacer cosas nuevas y yo no he identificado eso, probablemente no voy a poder enfrentar o asumir esa nueva posición. Y entro a este punto que es muy importante, que es qué tan preparados nos sentimos para enfrentar estos desafíos y estas diversas necesidades que hemos conversado el día de hoy. Y aquí quiero conversar con ustedes cuáles son los 3 aspectos centrales en los cuales ustedes tienen que trabajar como parte de la carrera que ustedes vienen desenvolviendo, o vienen trabajando, o vienen enfrentando en este momento. Y hay 3 aspectos centrales sobre los cuales ustedes tienen que evaluarse, tienen que medir, tienen que explorar qué tanto estamos desarrollándonos o no en estos 3 frentes. A nivel de la propia organización, ¿no? La empresa que tiene sus propias características, tiene su visión, su misión. Todos ustedes son líderes en las diversas posiciones que ustedes pueden estar enfrentando. ¿Y cuáles son esos retos que ustedes como personas tienen que fijarse en todo sentido de la palabra? Y cuando hablo de la organización, me refiero a 4 aspectos que constantemente nosotros tenemos que saber de nuestras compañías en las cuales uno viene trabajando o aquellas compañías en las cuales uno quisiera en algún momento trabajar. Para aquellos de ustedes que están hoy en una transición de carrera, es decir, están evaluando nuevas oportunidades laborales, hay 4 aspectos que en todo momento uno tiene que tenerlo presente y es importante. Hoy día, si es la empresa en la cual están trabajando, es algo que probablemente lo tienen mucho más cerca. Si es una nueva organización a la cual ustedes quisieran llegar en algún momento, información existe y es eso lo que yo quiero que siempre tengan en mente. Primero, ¿cuáles son esas estrategias que tiene ese negocio? ¿Cuáles son esas estructuras, esos sistemas, esos procesos que pueda tener esa organización en particular? Segundo, siempre tener muy claro e identificar qué necesidades puede estar teniendo la empresa en ese momento. A veces muchos de nosotros somos sumamente exitosos, nos está yendo súper bien o queremos vendernos muy bien en una nueva organización, pero no logramos detectar cuáles son realmente esas necesidades que pueda estar teniendo esa empresa en particular. Háganlo, véanlo. Muchas veces nosotros en nuestro rol de consultores, que acompañamos a muchas personas en su etapa de transición, les hacemos ver que tienen que identificar para poder generar una oferta de valor y para que realmente ese empleador, ese jefe nuestro, se sienta satisfecho, nosotros tenemos que aportar en aquello donde esa necesidad se viene presentando para esa empresa en particular. Sus valores y la cultura. Temas centrales, cuando yo les hablaba del empleo ideal y les decía qué me gusta hacer, qué me gustaría hacer, y sobre todo lo tercero, qué tanto voy a encajar yo en lo que estoy haciendo, es que el tema de valores, el tema de cultura organizacional, también es un aspecto muy importante para asegurarnos este alineamiento que uno siempre tiene que buscar respecto a qué tanto estamos alineados o no a una organización determinada. Y por supuesto, lo que hemos venido conversando hoy, que es el tema del mercado laboral. El mercado laboral es una parte importante dentro de lo que pueda estar pasando en cualquier organización, porque ninguna empresa es aislada del conjunto, ¿no?, de entidades, empresas, personas, que todas interactuamos, y ese mercado laboral siempre va a estar como algo importante desde todo punto de vista, y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque como han ido cambiando mucho las condiciones laborales en muchas organizaciones, hay sectores donde están siendo 100% remotos, por lo tanto eso tiene un impacto laboral importante, y otros
probablemente por el tipo de operación, es principalmente un trabajo presencial, pero con nuevas condiciones laborales, lo cual significa también un impacto en ese respectivo mercado laboral. Luego, nuestro rol de líderes. Cada uno de nosotros probablemente ya ha tenido retos importantes, posiciones donde puede tener pequeños grupos bajo su cargo, donde somos líderes, líderes de grupos pequeños, de grupos grandes, de personas que nos admiran, de personas que nos sienten que somos líderes en lo que hacemos. Y para eso hay muchas cosas que tenemos que obligarnos para que nuestro rol de líderes podamos demostrar que es parte importante de nuestra carrera y que también tenemos que desarrollarlo como parte de las habilidades que nosotros debemos trabajar. Siempre con altos estándares, siempre tener esa comunicación abierta, de escucha, que nos va a ayudar mucho a poder ser mejores líderes, porque cuando uno escucha y cuando uno entiende lo que están tratando de transmitirnos y cuando somos abiertos, eso ayuda a que podamos ser mucho mejores líderes en todo lo que podamos hacer. El tema de trabajo en equipo, cómo hacer un buen trabajo de equipo hoy en día, donde ya no hay necesariamente una interacción humana cercana, sino que tenemos que usar otros canales muy buenos de comunicación, pero probablemente va a ser diferente. En el tema de toma de decisiones, cómo debemos desarrollar a toda aquella persona que está trabajando para nosotros y que también busca su propio crecimiento, cómo saber delegar, cómo saber empoderar. Y finalmente, lo que se está dando cada vez más en muchas organizaciones, cómo poder manejar grupos diversos. Acá comparto 7 habilidades, hay muchas, de todo tipo, habilidades duras, se habla de habilidades blandas, se habla de habilidades de gestión, habilidades de cómo manejarnos en situaciones difíciles, muchas habilidades que probablemente muchos de ustedes que han sido evaluados en sus respectivos trabajos o para nuevas oportunidades laborales, pero que es algo que ustedes quiero que siempre lo tengan presente. El tema de habilidades técnicas y conocimiento tiene que ver mucho con nuestras habilidades duras, la capacidad de poder interactuar cada vez más en un mercado global más competitivo, más difícil. Recuerden que con este trabajo remoto, hoy día no hay geografías. Hoy día ya se empiezan a contratar personas para que desde su país pueda trabajar de otros países, porque el trabajo remoto tiene esa particularidad. Uno puede trabajar para una organización sin necesariamente estar en el país. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos van a pedir otro tipo de habilidades, porque ya la globalización, sin geografías definidas, probablemente tenemos que competir muchísimo más fuerte. Mucha preocupación por nuestros logros, todo logro es importante, el tema de la iniciativa, el tema de la comunicación, que les he hablado mucho el día de hoy, pero que es algo que nos acompaña toda nuestra carrera de profesional, mucho entusiasmo, energía, actitud en todo lo que podamos hacer. Y ya con esto termino, que tiene que ver con el cambio. Ya les he ido compartiendo varios temas sobre el cambio. Tenemos que tener la capacidad de cambiar, el deseo de cambiar. Lo hemos visto durante todo este año, que el cambio ha sido siempre se hablaba del cambio, es una constante, se da en todo momento, pero hoy y este año se nos han venido varios cambios a la vez, y las personas que anticipan los cambios, las personas que se sienten cómodas frente al cambio, probablemente han estado mucho más preparadas para poder enfrentar todo ello. Seamos creativos, innovadores, anticipemos y siempre hagámoslo con mucha pasión en todo lo que nosotros tengamos que enfrentar. ¿Quiénes son las personas que están dispuestas, que son muy productivas, que son muy motivadas y que hacen estos cambios exitosos? Son personas que comparten la misión, la visión y los valores. Son las personas que comprenden claramente estas metas de corto, mediano y largo plazo que hemos visto el día de hoy. Son personas que están dispuestas a recibir oportunidades, a aplicar nuevos comportamientos, nuevas competencias, y sobre todo son personas que normalmente vienen recibiendo reconocimiento por todas sus contribuciones. Les dejo estas 3 preguntas para terminar.
¿Estoy realmente en el camino correcto? Todo lo que he escuchado hoy día de la presentación de Rosario Almenara referido a qué tengo que hacer con mi carrera, cómo debo estar o no, qué tan preparado o no estoy para enfrentar estos cambios, haciéndonos estas tres preguntas. ¿Estoy en el camino correcto? ¿He avanzado lo que realmente me había planeado y fijado y las metas que me había puesto? Y sobre todo, ¿qué debo cambiar o mejorar? Muchísimas gracias y realmente para mí ha sido un gusto poder compartir el día de hoy el tema de nuestra carrera profesional. Muchas gracias, Charo. Bravo, la verdad que ha sido una presentación excelente, buenísima. Yo te escuchaba antes, conversamos estos temas siempre juntos todos en LHH, pero creo que con la claridad y lucidez, para citar la palabra que usamos, con que la has presentado hoy día ha sido sobresaliente y muy clara para todos, y estoy segura, y así lo espero, además, que sea de apoyo y de ayuda para todo el mundo, todos los que quieran mejorar realmente sus carreras en estas épocas de cambio. Muchísimas gracias, Charo. Gracias, Inés. Creo que faltan 3 minutos, tal vez si podemos hacer una pregunta, porque nos han hecho un par de preguntitas, por lo menos dar espacio para una de las preguntas, si te parece. Que una de las personas lo que preguntan, y creo que va de la mano con lo que has estado comentando, es, ¿cómo sé si necesito un mentor? ¿Y cómo saber quién es un buen mentor? ¿No? Que creo que es básico en la carrera tener mentores, pero claro, ¿cómo saber a quién elegir? Te agradezco mucho, Jimé, y por la pregunta que comparten. Realmente el tema de los mentores para mí es algo central para todo tipo de profesional, ejecutivo, independientemente de la posición que esté asumiendo, porque la característica del mentor, que no necesariamente es el coach ni el consultor, es que el mentor es una persona que nos hace crecer, es una persona que nos admira, es una persona que nos respeta. Y yo creo que toda persona en su carrera profesional tiene que haber encontrado este tipo de personas. A veces son al inicio de nuestra carrera, cuando aún somos muy jóvenes y probablemente donde nuestras habilidades son principalmente técnicas, y probablemente vamos a buscar una persona que nos ayude algo cercano a ese tipo de habilidades. Pero si queremos proyectarnos en nuestra carrera, tenemos que buscar aquellas personas que nos van a permitirnos ver 3 años en adelante, 5 años en adelante, y son personas que nos van a retar, nos van a poner metas altas y también nos van a decir cuando las cosas no las estamos haciendo bien. Entonces, sí pienso que en este tema de cómo fijarnos objetivos para el corto, el mediano y el largo plazo, así como hay el experto en la parte técnica, también es el mentor, que es la persona que nos tiene que acompañar y también nos tiene que retar para poder hacer cosas que a veces o no las queremos hacer o creemos que estamos haciendo todo bastante bien y de repente no lo estamos haciendo así. Esa es la relevancia para mí en el tema del mentor. Y yo sé que ese es un tema que le encanta a Inés y que de repente puede complementar un poquito más sobre el tema, pero esa es un poquito mi apreciación personal. Y saben, yo siempre comento, o sea, yo tuve 11 mentores, y así contaditos. Lo interesante es que algunos de ellos no sabían que eran mis mentores, pero eran gente como dices tú, Charo, que confiaban en mí, que apostaban por mí, que me guiaron, me jalaron las orejas, pero son las personas que nos muestran una versión de nosotros mismos que no conocíamos. Que, como yo digo, es como que nos abren las ventanas en estas paredes que a veces uno mismo se pone o que las tiene porque no ha tenido otra manera de mirar hacia adelante, y que nos dibujan el futuro de una manera distinta, que nos permiten descubrir nuevas versiones de nosotros mismos, y a veces nos ponen metas que suenan como súper difíciles de alcanzar, pero con la fe y la confianza que ellos ponen en nosotros, como que uno las alcanza. Yo creo que nada más importante que tener mentores, como que nada más importante que tener mentís, ¿no? Porque decir mentados no suena bien. Es decir, poder nosotros corresponder eso, ayudando a gente joven, a personas que están al inicio de su carrera, y a veces ocuparnos de devolver eso, ¿no? Que nuestros mentores nos dieron. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿No? Creo que es darles esa oportunidad de que nos escuchen, así como nosotros también escuchamos de otros.
Así es, bueno, muchísimas gracias Inés, gracias Charo, la verdad es que han sido palabras muy inspiradoras, espero que les hayan servido muchísimo a todos. Ya hemos llegado a la hora, son las 4 de la tarde, hay algunas preguntas, tal vez les podríamos responder después por el chat y poderles dar las respuestas. Igual como les comentamos, este video se queda aquí en la página de Facebook de Gestión, también se pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en nuestras redes, en nuestra página web también, y pueden encontrar los webinars anteriores, que tienen muchísima información que les puede servir también para su desarrollo profesional y para el manejo de sus carreras. Con eso los dejo, y los dejo con Inés para que podamos cerrar esta sesión. Gracias nuevamente, Charo. Gracias nuevamente, Jimena. Y vamos a tener un evento en 2 semanas más. Vamos a hacer un conversatorio, una entrevista, conversación, Jimena Mendoza y yo, sobre varios temas de cómo, ojalá, poder tener más éxito en nuestras vidas profesionales, como básicamente una conversación bien práctica sobre tips, ideas, sugerencias, y vamos a estar abiertos a toda clase de preguntas que puedan llegar también. La idea va a ser básicamente, no vamos a tener un PowerPoint, una conversación donde podamos estar respondiendo preguntas a todos los que quieran conectarse. Ya les avisamos con tiempo, pero resérvense. Próximo viernes, 3 p.m., va a ser nuestro webinar número 20. Quienes están viendo esto en diferido, luego es el 20, va a quedar grabado en nuestras redes también, pero si no, es el viernes 13 de noviembre a las 3 p.m. ¿Correcto, Jimena? Sí, correcto. Viernes 13 a las 3 p.m. Listo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Chao. Gracias.